El resguardo Guasiroma se forma a partir de un proceso que se dio a partir de la emigración de la familia Guasiroma desde Pueblo Rico, Risaralda, ¿sí? Básicamente, pues a partir de la violencia. El resguardo está compuesto por 32 familias, 135 personas, entre ellos el 70% de la población es infantil, niños. En Veraverdea tiene Asidao, que hablamos nuestro idioma. Las comunidades indígenas, específicamente, por su cosmovisión, por su práctica ancestral oral, es totalmente desde el punto de vista jurídico diferente a lo occidental. No conocíamos sobre los derechos, no conocíamos que existía constitución política, que existían leyes que favorecían al movimiento indígena. Nosotros hasta ese momento teníamos una organización netamente tradicional, propia, y era la del cacicazgo. Y eso era por herencia. Si mi abuelo moría, solo podía heredar uno de sus hijos. ¿Sí? Allí no había elecciones. No se hacían elecciones, no se hacían reuniones que para nombrar a alguien, no. No existía pues como una organización tan como la de ahora, que la de ahora es muy diferente. Nosotros ni idea de qué son cabildos. Primero, porque cambiaba la estructura política organizativa de la cultura en Vera, es totalmente cambiar el chip. Ya no es por herencia, ya no es por sabiduría, sino que acá ya el cabildo ya es una estructura muy diferente, que hay que tener un gobernador, que un tesorero, que hay que tener un secretario, que hay que tener un fiscal. Choca con nuestra cultura. El reconocimiento de la multidiversidad, al decir de que implica un cambio de mentalidad cultural y política desde el punto de vista de la democracia para que sea incluyente en plano de coordinación, no de sometimiento de ninguno. Mi tío Rubén en su habilidad dijo, choca contra nosotros, pero ¿qué hacemos? Pues que el cacique de nosotros se llame gobernador a partir de hoy. Y le ponemos unos 4 que acompañen al cacique hoy llamado gobernador. O sea, como que no tratando de romper esa estructura política de nosotros. Y al gobernador se le ponen 4 personas adicionales para que sea el cabildo y funcione en ese sentido. Y ya se hace uso de la ley para comenzar a luchar por las tierras que nos habían arrebatado. Ellos están volviendo a posicionarse en tierras ancestrales, pero ya las condiciones son muy diferentes, diversas frente a lo que ellos han venido consumiendo ancestralmente. Había unas leyes claras para nosotros, ¿sí? Y nosotros vivíamos con esas leyes, porque era la única y la real. Y era una ley que el hombre no la puede modificar. Entonces, para nosotros, esa es la verdadera ley. La que el hombre no modifica, la que el hombre no hace, sino las leyes que los dioses dejaron y que sobre esa línea era que nosotros gobernábamos, ¿sí? Gobernamos. Entonces nadie era dueño de las tierras. Las relaciones con el Estado siempre han sido las mismas. Los indígenas siempre han sido catalogados como rebeldes o como contrarios a la Constitución, pero realmente, o sea, estos acercamientos se han dado porque los líderes indígenas se han ido, se han ido mezclando en el tema de la ley ordinaria, han ido aprendiendo a manejar el tema de los proyectos, de las oportunidades, de las convocatorias que dan. Entonces, pero yo pienso que esto es debido a que toca, a que es obligatorio, porque si no fuera así, nadie te da nada si no presentas un proyecto, si no cumples unas reglas, o sea, es porque toca adaptarse. Mientras los funcionarios no tengan, supongamos, esa concepción del respeto al otro, del respeto a la identidad, del respeto a la cosmovisión y desconozcan al otro, ahí es donde vamos a ir fallando.
siempre nuestra actitud egocéntrica y etnocéntrica es la que verdaderamente comienza a desmoronar todos esos procesos. A la hora de nosotros hacer un diálogo, a la hora de defender derechos, nosotros vamos a partir de que antes de estábamos nosotros. Y el Estado tiene que reconocer eso y ser conscientes de que el indígena está tratando de vivir bajo un sistema de gobierno que no es propio. Una cosa es la realidad jurídica y otra cosa es la realidad social o cultural. Desde lo jurídico es evidente que hay claridad y la exigencia normativa del trato diferencial tanto para comunidades indígenas como para comunidades afro. Sin embargo, culturalmente nosotros no estamos todavía preparados para asumir ese nuevo reto, porque ese es un nuevo reto cultural. La sociedad colombiana sigue siendo altamente tradicional, altamente conservadora, con una ascendencia muy fuerte de la tradición, de la religión y de la cultura homogénea que reinó durante 105 años. Pero cuando tuvimos los primeros acercamientos, dice que la gobernación del Valle, por medio de una antropóloga, hicieron un estudio para ver si de verdad en el Valle existían indígenas. Vaya sorpresa, la antropóloga que hizo el estudio en el Valle dijo públicamente, por medio de la gobernación, que en el Valle del Cauca no existían indígenas. Eso llenó más de coraje a los indígenas, de decir, hombre, como alguien que ni siquiera nos conoce va a decir que no somos indígenas. Entonces así cuando se planea pues hacerse la primera toma. En el año 89 se tomó la Incora y en esa primera toma del Incora se negocian la constitución de alrededor de 5 resguardos. Dentro de esa negociación de la constitución de 5 resguardos se negocia para la familia Guaziruma. Pero si, como afirman ellos, son 500 años de exclusión, en 24 o 25 años no se van a solucionar. El proceso tiene que seguir su marcha, el proceso tiene que continuar a paso lento, porque una cosa es el tiempo de, comillas, los modernos occidentales, y otra cosa es el tiempo de las comunidades indígenas o de las comunidades afros, o en términos generales de todas las comunidades diferenciadas. Porque en la cultura de nosotros, la ley de nosotros es la palabra, y nosotros creíamos en la palabra, y era inviolable. Pero acá nos dicen es que lo que no está escrito no sirve. Lo que no está escrito no es nada, que la palabra lo lleva al viento, eso es el dicho por acá afuera. Mientras que para nosotros eso es sagrado. Por eso al indígena cuando a lo que ya está escrito tampoco lo violan y no le cumplen, es peor. Por eso es que los indígenas se movilizan mucho. Por eso es que los indígenas se toman las vías. Porque el Estado, así está escrito, incumple. El Estado no es serio. Dependiendo de qué nos falta, qué nos hace falta en las comunidades, entonces ahí es que cuando el gobierno le dice, no, nosotros no tenemos derecho a esto, entonces ahí es donde salimos nosotros a las mingas. Por así nos salimos a la minga. Tenemos que ver primero las necesidades que tengan las comunidades, si no, no. Nosotros que le hemos dicho en las conversaciones que hemos tenido con el gobierno nacional, señor gobierno, la ley hecha por ustedes y nosotros, dice la ley, dice esto y esto, esto. Cúmplanos. El Estado no nos cumple. La salud es un derecho, no es un servicio. Y por eso el decreto 1811 dice que la salud para los pueblos indígenas es gratuita, completa e integral. Pero eso se desaparece cuando nace la ley 100. Para el caso colombiano, yo diría que tal vez le estamos exigiendo demasiado a la normatividad y demasiado al texto constitucional, como si el texto constitucional o la normatividad, una vez expedida, cambiaran automáticamente la realidad, sin pensar que esto es un proceso de mucho tiempo. Luego, exigir que la sociedad colombiana
se comporte a la altura de los tiempos constitucionales en 23 años de vigencia constitucional es un riesgo muy grande y es casi que una utopía. ¿Por qué? Porque hay que dejar que los procesos maduren y en su proceso de maduración cada comunidad va decantando lo necesario y para acercarse al grueso de la población mayoritaria tiene que haber mucha coordinación, tiene que haber muchos acuerdos porque de lo contrario se va a colapsar el sistema. Hay interés de los funcionarios porque pues en algunos casos se peca, por desconocimiento y falta de información. Pero yo creo que estamos fortaleciendo los procesos, estamos fortaleciendo las actividades en el reconocimiento al otro, en el reconocimiento a la diferencia, en el respeto al otro. Y en un país tan diverso como es Colombia, multicultural, esta pluralidad nos hace que verdaderamente entremos a que reconozcamos, y la Constitución lo ha dicho desde el 91, y hemos sido en algunos casos débiles, pero estamos avanzando. El Congreso de la República, al expedir una regla, hace su reflexión técnica, política y social, establece, define la regla y la impone, al margen de contar no con la anuencia, sino con el conocimiento de las comunidades. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en los últimos años hemos visto específicamente en las comunidades indígenas tantas marchas, tantas protestas, tantas mingas, porque las comunidades consideran que la legislación, las decisiones administrativas del orden nacional no se ajustan a los requerimientos de su cosmovisión, de su espiritualidad y de sus tradiciones. Por eso es necesaria la concertación, de allí que este proceso tiene que ser altamente democrático, incluyente, no excluyente. Mientras no haya unos claros lineamientos frente a lo del enfoque diferencial en el contexto de las comunidades indígenas, que verdaderamente reconozca al otro, pues vamos a seguir teniendo inconvenientes. Acuérdense que las comunidades indígenas son comunidades orales, son comunidades de tradición oral. El documento en algunos casos pues tiene ciertos elementos que verdaderamente obstaculiza ciertos procesos y eso hace que verdaderamente se estanquen algunos programas que verdaderamente pues, los indígenas tratan de que se adelanten. Porque mucha gente cree que el concepto de la atención con enfoque diferencial se refiere a que si es niño, o que si es niña, o que si es mujer, o que si es hombre, o que si es adulto. O muy poco se habla de la particularidad cultural, ¿sí? Entonces se va más como por el tema de equidad de género, el tema del enfoque diferencial. El enfoque diferencial no es eso. Sigo sosteniendo, mientras no haya ilustración, capacitación frente al tema del enfoque diferencial, frente al tema del reconocimiento a los diversos funcionarios, no solamente de las regionales, sino también de las zonales, que son los que aplican en terrenos. Debe haber más ilustración, debe haber más capacitación, debe haber más concientización. Educación. En educación se puede decir que es donde más hemos avanzado, porque el Estado entendió que tenemos otras formas de educación. El Estado ha ido entendiendo, entonces estamos en una propuesta a nivel nacional y es el tema del CI, y es que se está creando una política, ¿cierto? Una política para la educación indígena. Llegamos a una época que los niños no estaban hablando el idioma, porque eran profesores de afuera. Ahora tenemos nuestro profesor de adentro, él le habla el embera y ahí entiende. Entonces ya no le enseña el inglés, sino que le enseña nuestra lengua. Entonces sí se está fortaleciendo la identidad cultural de nosotros. El Estado ha reconocido de que nuestros docentes no van a concurso. El Estado ha reconocido
de que si yo como consejero mayor o el consejo de gobierno de mi resguardo dice, nómbrese a esta persona, el Estado solamente lo tiene que nombrar. Allí se puede decir que se ha incorporado el enfoque diferencial porque el Estado ha reconocido de que los cabildos o que las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas son autónomos en el tema de educación. Nosotros siempre reconocemos que en las diversas comunidades indígenas lo más fundamental son los niños, son los infantes, porque en ellos está toda la pervivencia del grupo. Lengua, cosmovisión. Además, desde niños aprenden a ser bilingües y ese bilingüismo es lo que le da la pervivencia al grupo en todos sus parámetros socioculturales. Al ICBF le interesa cobijar como con una especie de gran sombrilla a todos, comillas, los niños, sin distingos de ninguna cultura, sin distingos de ningún origen étnico, y eso no es posible. Porque el principio de la igualdad liberal, todos nacemos iguales ante la ley, hoy por hoy se impone la diferencia ante la ley por condiciones de raza. Ahora con la política de la nueva infancia, se cree que la política es igual para todos. No tiene en cuenta que pensamos diferente, que somos diversos y que eso es lo que hace que seamos ricos. La diversidad es lo que hace que seamos ricos. La particularidad de cada uno de nosotros es lo que hace que seamos ricos en nuestro país. De que hay una diversidad. A mí me gustaría un sistema de gobierno al cual respete a la persona como es, ¿sí? Y que lo proteja con sus usos y costumbres tal como es él. En otros tipos de materias no hemos avanzado, en el tema de vivienda no hemos avanzado. En este momento se van a hacer 31 viviendas aquí, pero nosotros hicimos un diseño propio, se lo enviamos. El diseño de nosotros no fue avalado. ¿Por qué? Porque las personas que están al frente de esta institución a nivel nacional, que son las que toman las decisiones, no entienden. No entienden que la vivienda para los indígenas significa ese relacionamiento entre los tres mundos, que es el mundo celeste, el mundo terrestre y el mundo subterráneo. ¿Qué hicimos nosotros como comunidad? Hombre, esas viviendas las necesitamos tanto, aceptémoslas. Porque si vamos a hacer una pelea para que nos reconozcan el diseño nosotros, nos demoramos 2-3 años más para que nos den vivienda. Este resguardo ya tiene un plan definido, un plan de vida definido hasta el 2022, incluso ya está en el papel, ya lo tenemos organizado. Ya se están evacuando el tema de vivienda, tenemos en este momento pendiente el tema de la construcción de la escuela, el mejoramiento de aguas residuales, o sea, la construcción de una pequeña petar. Tenemos el tema de manejo de residuos sólidos, tenemos el tema del agua, que es otro tema también que nos afecta bastante. Y el tema de ampliación del territorio. Esas son las proyecciones que tiene el resguardo. Por este momento pues nos esperamos más ampliación del territorio, porque ya el territorio no tenemos a dónde cultivarnos ya. Se nos acabó el territorio, lo que estamos cultivando, y los niños que van naciéndose ya no hay a dónde más trabajarse ya, ni hasta para nosotros como para adultos, nada ya más. Por eso, ¿por qué nosotros pedíamos un territorio que estas cabeceras que nos compraran a nosotros? Porque ya lo que usted sabe que los entes blancos, los vecindarios no son como los otros indígenas, de ellos niegan sus agüitas. Como por ahí acá al otro lado frente, ese señor lo recoge todo el agua para él y a nosotros deja seco así. Y eso es lo que a nosotros hay veces, como tantos adultos, hombres y mujeres, se pueden enfermarse por esa misma culpa nosotros aquí, por el agua, porque aquí este aumento no hay de dónde sacar. Mire, ese tanque vacío de agüita todas partes, no hay ni hay agua. Estamos milagros que acá bajito hay agua, que estamos recogiendo esas agüitas ahí. ¿Nosotros qué es lo que pensamos como indígenas? Ojalá se dieran los espacios para que compartiéramos más de fondo, con más dedicación, con más
tiempo y hablar un poco más de lo que nosotros creemos que es una sociedad justa, lo que nosotros creemos que es una sociedad incluyente, porque la tenemos. Ahora que si la tenemos escrita o no escrita es complejo. El indígena es muy malo para escribir, ¿sí? Pero sí te podría decir que nosotros sí estaríamos, ¿cierto?, dispuestos de compartir una idea, un mensaje, un pensamiento, de compartir una palabra, porque creemos, nosotros estamos convencidos de que todavía se puede hacer algo, se puede hacer mucho por la sociedad. Nosotros estamos convencidos de que es posible una sociedad más incluyente, una sociedad mucho más justa para todos. Porque cuando yo quiero que el otro se aparezca a mí, le estoy mandando un mensaje diciéndole que lo que él es, lo que él piensa, lo que es su cultura no es importante. Ahora, entonces eso es lo que hace que el indígena se sienta ofendido, ¿sí?, y violado. Y es que creen que nosotros no tenemos conocimiento, es que creen que no tenemos capacidades. Entonces esa es la política que queremos cambiar.